que me parece que hay cosas interesantes que pueden servir, ¿no? ¿Qué les parece, chicos, en esto de la densificación? Si pudiéramos hacer un trabajo de campo, ¿eh? Sí, claro, trabajo de campo intensivo que hicieron hasta fuera del barrio, hicieron reuniones. Pero lo podemos dejar hipotético, digamos. Bueno, No sé si si con el Google Earth se ve algo la calidad de la vivienda o hay algún relevamiento en el barrio de ustedes. ¿Hay relevamiento de la calidad de la vivienda? yo después ahora muestro una foto, que bueno, más o menos con una foto nomás relevé que las viviendas no están tan consolidadas, digamos. No son viviendas como acá las clasifican, ¿no? Este, como, como vivienda más consolidada, menos, eh, por la calidad de los materiales, digamos. Claro, lo interesante es un poco lo que hizo Cáritas en las mandarinas, ¿no? Ayudó a mejorar la vivienda existente o ampliarla o ir haciéndolo de a poco. Ya la gente tiene un lote determinado, pueden pensarse estrategias de ese tipo, ¿no? Para lo cual hay que pensar cuál es el criterio de diseño, ¿no? Bueno, Bueno, sigamos. por último, tenemos bueno, las alternativas de los proyectos, que bueno, con las reuniones en el barrio, ¿no? Digamos, con los usuarios, construyeron prototipos con posibilidad de replicar las soluciones adoptadas. En todas las propuestas se plantean planta baja y primer piso, mejorando de esta manera la eficiencia energética de las viviendas existentes y obteniendo como resultado entre 2 a 4 viviendas por lote, estableciendo un límite para la densificación relacionado con los costos de construcción, la superficie del lote, la posibilidad de modificación del tipo seleccionado, la infraestructura y equipamiento existente y en el proyecto, y la normativa de la zona. Voy a poner 3 ejemplos de alumnos. Cada alumno hizo uno individual. Y bueno, las conclusiones son que de un total de 798 viviendas actuales clasificadas según los tipos y propuestas de densificación, se obtendrían 2.562 viviendas, lo que podría inferir que solamente proponiendo 2 viviendas por lote la población se incrementaría de 3.192 a 6.383 habitantes, considerando 4 habitantes por vivienda. Y aplicando el total de densificación propuesto con 2.562 viviendas, la población potencial a localizar en ese área no estudiada es de 10.248 habitantes, incrementándola aproximadamente en 3 veces la población actual en el sector definido del Plan Nacional de Hábitat. Con una densidad actual de 100 habitantes por hectárea neta, se puede lograr una densidad total de 342 habitantes por hectárea. El resultado del trabajo demuestra que es posible poner en marcha una política de densificación y consolidación de un sector de la ciudad con muy buena accesibilidad, infraestructura completa y dotación de equipamiento y con una historia de fortalecimiento de la identidad de sus habitantes. Bueno, mi conclusión final en cuanto al barrio de La Tablada, ¿no? Llevándolo a nuestro barrio, me parece que bueno, este proyecto no es viable, un poco negativo, bueno, pero no es viable llevar a cabo la experiencia del barrio Tablado, que no quiere las mismas características que el barrio de la Concepción. ¿Por qué? Bueno, un proceso de densificación de vivienda permite producir más vivienda en el mismo lote, donde por lo general ya existen los servicios y equipamientos mínimos, que aseguran que esa familia solamente requiere de una vivienda adecuada para superar las necesidades urbanas insatisfechas. Esto no es así en La Tablada, donde los servicios y equipamientos mínimos no son satisfechos, y una mayor densidad por lote provocaría un mayor hacinamiento. En cuanto al potencial conveniente para los objetos de la densificación es bajo, dado que los tipos de vivienda en el barrio de La Tablada, según fotos, en su mayoría tienen un grado de consolidación provisional, incipiente y media consolidada en pocos casos. Refiriendo al uso del suelo, no se presenta un tejido mixto, ya que solo se puede observar actividades residenciales y 3 o 4 de uso comercial, según la entrevista que realizamos el semana pasado. No hay un uso para actividades productivas en el mismo. No es un barrio densificado en su territorio, aún queda terreno vacante para seguir recibiendo habitantes.
Y por último, no hay un sentido de identidad, apropiación y militancia en el barrio. O sea, los vecinos no participan de juntas para debatir los problemas y necesidades. Muchos de ellos no quieren echar raíces, entre comillas, ¿no? Por así decirse, por la incertidumbre de no saber si van a ser expulsados o no del barrio. O sea, esas son las conclusiones que yo tomé a partir de la entrevista pasada y comparándolo con esta experiencia del barrio de la Concepción. Acá quería aclarar una cosa, que densificación no es lo mismo que va a haber más hacinamiento. Por ejemplo, cuando incorporaron en el lote una vivienda de madera más para una familia más, se densificó el lote, pero no hubo más hacinamiento. Probablemente ese hijo que vivía con su familia en la misma pieza de una unidad se muda a la otra unidad. Significó densificación, pero no aumentó el hacinamiento. El hacinamiento es cuando en los mismos metros cuadrados viven más personas, y la densificación es cuando hay más personas por metro cuadrado, pero la densificación tiene que ver con el lote, no tiene que ver, puede haber densificación con hacinamiento y densificación sin hacinamiento. Un poco lo que explica el caso de... Yo pensaba más que nada por los servicios. Pero claro, más que nada pensaba el por los hacinamiento servicios. es de la vivienda, Claro. y una mayor densidad, uno podría decir, una mayor densidad en la tablada sería incompatible con la calidad de vida porque no existen los servicios y habría el mayor déficit, porque no habría agua y seguirían con el problema de las cloacas, la falta de accesibilidad, empeoraría la calidad de vida, ¿sí? ¿Entendés? La calidad de vida, pero el hacinamiento, si yo tengo una unidad habitacional más, el hacinamiento por ahí disminuye con una unidad de habitación más, pero no mejora la calidad de vida porque no es una vivienda que cuente con los servicios. Está muy bien el análisis. Lo que pasa es que ahí hay un problema conceptual para debatir, ¿sí? para explicar mismo la transparencia, ¿sí? Es la ausencia de servicios lo que... y también la no delimitación del lote, que vos lo pones bien, y la no garantía en la tenencia. Está todo un poco complicado. Ninguna familia se va a embarcar en tomar un crédito para ampliar si no sabe qué va a pasar, ¿no? Claro, eso, o sea, en realidad ya está definida por el Renabá como un barrio popular, ya no, digamos, no pueden expropiarlos del lugar, ¿no? No pueden echarlo, sí, y es terreno público, así que en este caso está bastante garantizado. Por otro lado, lo que ustedes dicen es que lo construido, este germen es de muy baja calidad. Entonces lo que hay que ver es qué vivienda debería ser relocalizada en el mismo barrio, pero para regularizar algún lote o generar algún tipo de intervención de vivienda colectiva, dado que la vivienda es de tan mala calidad que permitiera aprovechar mejor el suelo y tener actividades productivas. Esto es todo un tema, pero que, bueno, ustedes están generando hipótesis que en su momento se pueden discutir con las familias, ¿sí? Claro, primero habría que como asegurarle a la familia que ya, bueno, están asentadas ahí y seguras, digamos, de manera segura, no es que lo van a echar. Claro, por eso, trabajar en un proyecto es muy importante con las personas, pero para lo cual las personas tienen que querer hacer un proyecto, digamos. Claro. La gente del barrio Papa Francisco tuvo el proyecto de la cátedra de vivienda social porque la cátedra se acercó en medio de la toma. La gente estaba delimitando terreno, se había tomado en ese momento un terreno. Y la cátedra, no, ustedes pueden construir un barrio o una villa, no tienen que construir una villa, déjennos trabajar con ustedes en construir un barrio. Para construir un barrio tenía que ser vivienda colectiva, porque con terrenito individual no daba para tener la suficiente cantidad de viviendas necesarias, iban a caer en generar una villa, ¿entendés? Entonces, esa interacción del equipo técnico con los vecinos los llevaron a aceptar que tenía que ser vivienda colectiva, una vivienda colectiva en la cual trabajaron en la elaboración de un proyecto que llevó a la ley, que después se concursó por otro lado, y que el concurso no tenía nada que ver con el programa de los vecinos, y que después se logró flexibilizar. Pero la ley tuvo que ver con el programa de los vecinos, y eso es muy interesante, ¿sí? Digo, en el sentido de que esto es tan precario que vos decís, bueno, no podemos acá trabajar con el criterio de DESCO. DESCO estaban
El caso de Villa El Salvador, los terrenos estaban delimitados. Fue el presidente Velasco Alvarado que cuando se produce una toma, le dice a una cantidad de pobladores, vayan a aquellos terrenos que estaban delimitados porque se iban a entregar lotes con servicios por el BID. No estaban hechos los servicios y la gente toma los lotes. Los lotes eran 8 por 20, la gente va a su lote. Eran lotes pelados, la gente empieza a construir, y con el tiempo, con la asistencia técnica de gente como Desco, la gente fue pagando la infraestructura. Hoy es un barrio más de Lima totalmente consolidado. Y tenían, en el caso de Desco, los créditos, digamos, pequeños créditos. Con los pequeños créditos, no hipotecarios, porque no tenían la titulación, porque había sido una toma impulsada por el gobierno, pero una toma al fin, porque dijo, bueno, vayan y asiéntense. Digamos, no tenían el documento previo a sentarse. Posteriormente se regularizó, pero además en esa toma, en ese predio, que era un predio para una urbanización del BID, estaba delimitado un parque industrial y estaba delimitado una plaza. La gente se organizó y nadie ocupó ni el parque industrial ni la plaza. Hoy Villa El Salvador tiene, además de sus viviendas, con sus familias, en general 2 familias o 3 por lote, tienen su parque industrial y tienen su plaza, porque estaban organizados, se organizaron, hay mucho escrito, para evitar que se ocuparan esos predios. Hoy está el parque industrial y está la plaza sin invasiones, ¿entendés? Es muy importante la organización. Yo creo que el problema de estos barrios es que no tenemos organización. Ese es el problema. Claro, él mismo decía, no me acuerdo el nombre de la trabajadora de la municipalidad, que no hacen reuniones, digamos, de vecinos, no hay reuniones. Claro, no hay reuniones, tampoco a lo mejor está promovido. Esto es todo un trabajo, habría que trabajar mucho a nivel de trabajo social con las personas, digamos, que vayan trabajando en la problemática, digamos. En este caso, por eso creo que es muy edificante el programa de Monteagudo. La gente de Monteagudo no tenía nada, ni estaba sentada en ningún lugar. Había gente de Monteagudo que vivía en villas, o hay gente que estaba en la calle. Entonces, y cómo en un proceso donde se dio entrenamiento, lograron de alguna manera dar un montón de saltos cual y cuantitativos en su calidad de vida, ¿no? Y en su subsistencia y en la sostenibilidad. Pero bueno, son proyectos integrales, digamos. Por eso me parece que es bastante interesante, pero parte por la organización. Si no hay organización, por ejemplo, no se puede acceder a la 341. Entonces, si el barrio no está organizado, pero ¿cómo se impulsa la organización? Tal vez hay marcos jurídicos que impulsen más la organización. Yo creo que en este sentido, la ley de hábitat autogestionario, tanto en la Argentina como la de Uruguay, impulsan la organización. Y bueno, es un paso, ¿sí? Sin organización es difícil que se tengan procesos realmente de desarrollo comunitario, ¿sí? Porque la gente que obtiene un techo y queda aislada y no trabaja en la mejora, y si no viene acompañado con el desarrollo de capacidades, es muy difícil que salgan del déficit habitacional o del déficit social, y vos ves que les entregan un techo y las personas en el siguiente censo sigue siendo NBI, sigue siendo necesidad básica insatisfecha, ¿sí? Sí, se ve ahí también el mismo barrio de la Tablada, el ejemplo de las casillas de madera que le dieron, pero o sea, le dan la casa, pero no le dan instrumento como para salir adelante, digamos. No hay capacidades. Bueno, ¿algún comentario, chicos y chicas? En relación al tema de que hablábamos de densificación, hacinamiento, la municipalidad, el tema de las casillas de madera lo hizo para evitar el hacinamiento. O sea, emergencia. No, para evitar el hacinamiento. Para evitar el hacinamiento. O sea, el problema que había lotes con más terreno, pero en la vivienda estaba viviendo más de una familia, entonces lo que se hizo es hacer una vivienda al fondo en algún sector del mismo lote para evitar el hacinamiento. Yo cuando hablé con Hernán lo tomó como una densificación. En realidad no es una densificación porque vamos a hacer un nuevo censo y la cantidad de habitantes va a ser la misma. Lo que se le dio solución es al hacinamiento que tenía cada una de las viviendas o alguna de las viviendas haciendo estas casillas de madera.
que tampoco no es lo lógico venir con una casilla premoldeada, armarla en el patio, sino lo lógico hubiese sido trabajar con la comunidad, cómo quería su vivienda, cómo podía ampliarla, cómo podía construir, ver el tema de las aislaciones, bueno, lo que venimos hablando hasta ahora. Por eso que hay que tener bien en cuenta qué es densificación, qué es el tema del hacinamiento y qué respuesta podemos dar a este barrio que es muy diferente a lo que es Mandarina. Seguramente en Mandarina podemos trabajar con densificación, es otra clase de gente que trabaja de distinta forma, que puede llegar a trabajar más en comunidad, que tiene todos los servicios. Aquí principalmente tenemos problemas de espacio público, problemas de equipamiento, problemas de infraestructura y problemas de hacinamiento. ¿Pepo? Sí, yo quería hacer alguna reflexión respecto de lo último que dice la presentación, el tema de la identidad, que me parece una cuestión interesante, vinculada de alguna manera con lo que planteaba recién Guillermo, ¿no? Reconocer dentro de la heterogeneidad de los barrios populares las características peculiares de cada uno. En ese sentido, el trabajo que se analizó recién, de hace algunos años, tiene algunas cuestiones que nos sirven, digamos, en este caso, y otras no. Está claro que la Concepción es un barrio más heterogéneo, más complejo, con una fortísima identidad. De hecho, es un barrio más antiguo que la misma, digamos, ¿no? Dentro de ese barrio había un barrio popular que de hecho fue relevado en el marco del RENAVAP, que eran esos asentamientos que fueron relocalizados en ese conjunto nuevo del Plan Nacional de Hábitat, que yo mandé fotos al WhatsApp recién. El ejercicio que nosotros hicimos de redensificación utilizando vivienda existente, tratando de densificar, aprovechando lote existente, pero también aprovechando vivienda existente, construcción física, real existente. En ese sentido quizá no sea tan aplicable a estos casos. Habrá que ver cuando vayamos in situ si hay algo de eso que se puede mantener. Pero también son diferentes en cuanto a la identidad. Yo no sé si la Tablada no tiene una identidad. De hecho, es un asentamiento más antiguo que las Mandarinas, quizá con mayores déficits en algún sentido, pero me parece que por lo que decía Viviana, de que hay algunas familias radicadas desde hace generaciones ahí, me parece que hay una identidad, más allá de que esa identidad después se traduzca o no en organización comunitaria, en participación social o lo que fuera, ¿no? En el caso de las Mandarinas me parece que es un barrio más nuevo, donde que quizá no haya tanto arraigo en cuanto a la identidad. Probablemente hay otras cosas, hay muchos de los elementos que Sergio nos contaba la semana pasada, ¿no? Entonces, me parece que tenemos que ir pensando en alternativas, estrategias alternativas de... hay una pana... alternativas, no solo en los modos de tenencia, estrategias de acceso al suelo y a la vivienda, todo lo que hablamos en alguna oportunidad del modelo cooperativo, etcétera, sino también diversidad en cuanto a lo tipológico y a las formas de acceso a la vivienda. En este sentido, quizá en algunos casos sea adecuado pensar en vivienda terminada, pero ampliable, flexible, digamos, tipo Quinta Monroy. En otros casos quizás sea adecuado pensar en rescatar lo que se pueda y permitir ampliaciones o completamiento. En otros casos quizás sea adecuado pensar en vivienda nueva de otro tipo, colectiva. En otros casos quizás tengamos que pensar en, no sé, núcleos húmedos para aprovechar la inversión y para tener más cantidad de viviendas. Y en otros casos quizá directamente lotes con servicios y algún sistema de autoconstrucción. No atarnos, digamos, a una única solución, porque eso puede ser adecuado para un caso, para un barrio popular y para una parte de ese barrio popular, pero no para el conjunto. Coincido, yo creo que también es muy importante, siempre recuerdo un caso que no encontré la documentación, que se presentó en un día del hábitat, una exposición que yo organicé como el año 90 en el Centro Cultural Recoleta, se llama Alta Rioja, y en ese conjunto
se relocalizó a un grupo de familias que vivían en una situación así, con vivienda muy precaria, pero lo interesante fue que se recuperó cada material, se hicieron proyectos donde la gente, se demolieron las viviendas, tuvieron como un alojamiento temporario con vecinos, hizo toda una cosa social como muy fina, y se recuperaron carpinterías que se podían recuperar, se recuperó cada cosa, y lo que no se podía recuperar se tasó y se descontó del costo de las viviendas, ¿no? Yo creo que es muy importante también el respeto a lo que las personas tienen ahí, digamos. Ellos están resolviendo de alguna manera su problema de vivienda con lo poco que tienen, y eso poco que tienen tiene un valor. Esto me parece importante, ¿sí? Claro, el reciclaje, digamos, un trabajo importante con el reciclaje de los materiales. Sí, con el reciclaje de los materiales de Alto Rioja se hizo eso y fue muy importante. Y también fue un proyecto piloto que permitía, también esto de cuando se entrevista a las familias, ¿usted qué sabe hacer? ¿O qué le gustaría aprender? No solamente qué sabe, sino qué le gustaría aprender. Y esto es como, es como fundamental, porque eso de que usted qué sabe hacer, de repente está el que sabe que es herrero y necesita el taller. Alta Rioja es ese proyecto piloto, porque se cansan de hacer proyecto piloto, después lo nuevo no lo propagan, digamos. Ese Alta Rioja financió talleres también. Que es cosa que es muy importante el espacio laboral, no que te den solamente un techo, ¿sí? Y hoy por hoy están pensando lotes con servicios y me parece que tampoco están incluyendo espacio laboral. Entonces estaba mandando información para ver si dejan espacio para Parque Huerta, ¿no? Es un problema por la misma ley FONAVI, que debe ser modificada, debe ser una ley nacional de hábitat y no una ley nacional de vivienda. Bueno, ¿alguna opinión más, chiquis? Bueno, ¿quién sigue? Así vemos si hay algún otro caso más de vivienda. Me parece que hay algo de la Bilbao para compartir, de Tatiana Bilbao. Yo tengo de DESCO, el programa de DESCO. Y de DESCO, ¿tenés más temas de esto? Dale. Sí. Porque agrega, lo que ya dijo, no lo repitas y comenta lo nuevo, ¿eh? Claro, es el programa que hizo en Villa El Salvador, que más o El menos DESCO también... original, dale. Lo que ya haya planteado Agustín, no lo superpongas, pasalo rápido, dale. Ajá, a ver. Vayan diciéndome si quieren, si hay algo que ya se repitió. Bueno, como introducción, DESCO entiende la densificación habitacional como el proceso en el que se agregan nuevas unidades de vivienda en los aires o al costado de una vivienda ya producida o en producción. Eso ya estaba. Las etapas no, esto por ahí vamos a las etapas. Bien. El programa urbano que presentó DESCO tenía 4 etapas: la etapa inicial, la segunda etapa que era el proyecto piloto, la tercera etapa que fue la de ampliación, que se llamó Provipo, que fue la creación de la empresa, y la última etapa que fue el paso a paso. Bueno, para poner en contexto, trabajó en Perú, Lima, se presentaba un crecimiento horizontal de la ciudad, y bueno, la acción espontánea del mercado y la necesidad de las familias populares en construir viviendas era muy costoso. Entonces se forma la barriada. Bueno, la barriada es la urbanización popular, resultando en proceso complejo de urbanización. Ya lo conocemos. Sí, un poco lo que decían ahí en Lima, que cada vez la gente se iba más arriba, en lugares que se desmoronan, hay problemas, digamos, de terremotos. Sí. Bueno, las barriadas no podían seguir creciendo informalmente de manera horizontal. ¿Por qué? El agotamiento de los espacios adecuados para construir, los terrenos inaccesibles para los servicios básicos, la calidad del suelo deficiente y la ausencia de equipamiento. La política alternativa de vivienda popular que presenta dice que, bueno, que las características que debía tener la vivienda: capacidad de albergar a más de una familia independiente, contar con algún espacio dedicado a la producción o el comercio, que sobre el mismo terreno puedan vivir más personas, nuevas unidades de vivienda que permitan una mejor calidad del espacio construido, y decía una vivienda que crezca con la familia.
Ahora, esto es un concepto, chicos, que lo podemos aplicar en cualquier proyecto, digamos. Si nosotros tenemos un lote y según cómo está localizada la vivienda, según cómo es la cubierta de la vivienda, según cómo está colocado el tanque de agua, va a poder crecer fácilmente o no. Entonces, yo creo que esta filosofía, este germen de DESCO para cualquier intervención de vivienda popular, es como fundamental, ¿no? No sé, ¿vos qué opinás? Sí, yo lo remarqué ahí porque me parece que sí, que se podría aplicar fácilmente a cualquier proyecto. Aunque vos hagas una vivienda nueva, el hecho de que sea ampliable, de que pueda incorporar a otra familia, de que pueda tener una actividad productiva, ¿sí? Porque está claro que, ¿por qué tienen hacinamiento las viviendas populares? Porque son todos pobres y cuando los hijos crecen se quedan viviendo en el mismo lugar, ¿sí? Entonces tiene que ser fácilmente ampliable. Perdón, ahí está. No, te molestaba. Dale. Bueno, dice, pugnar por una nueva dimensión de la autoconstrucción, promoviendo una densificación adecuada para un uso multifamiliar que ya se producía. Era uno de los objetivos. Y me pareció importante destacar esto que pongo acá abajo, el efecto acupuntura. Es decir, uno que sea multiplicador, síndrome de contagio, difusión de la propuesta, densificación urbana, de manera que se trabaje lote a lote, siendo en dimensiones de manzana y hasta de conjunto de manzanas o barrios. Ahora, ¿saben una cosa? Yo vino a Bibliofrío a Buenos Aires y dio una conferencia en el Consejo Profesional. Y lo que él decía, ¿con quién se comenzaba? Con la persona que ya tenía su casa más linda, con el más trabajador, no con la vivienda que estaba peor, sino que le daban un apoyo al que hacía más esfuerzo. Esto era un poco lo que era el efecto multiplicador, ¿sí? Sí. Los demás iban sumando, digamos. Bueno, el Estado debería supervisar la calidad de la vivienda ya construida, desarrollar programas de centrificación de la capacidad de las viviendas, autoproducida para resistir movimientos sísmicos y para albergar la vida familiar y productiva de manera más adecuada. El proceso de densificación además consiste en ofrecer una respuesta adecuada al reto de la mayoría de las ciudades peruanas de crecer en intensidad más que en extensión. Dice, la producción de departamentos y casitas en urbanizaciones populares ya consolidadas representa la mejor oportunidad para crear nuevas unidades habitacionales para las familias de bajos y muy bajos ingresos, así como para mejorar las eficiencias de la vivienda ya producida. Decía que mucha gente venía de muchos años construyendo su vivienda y por ahí no quiere destruir lo que hizo, sino mejorar eso que tiene, dentro de las posibilidades. Claro, eso es lo que está pasando, lo que pasó en la 31. Les dan los contenedores y dicen, ahí me están vendiendo una vivienda de chapa y madera con divisiones de Durlock y con estructura metálica cuando la mía era de material. Y ellos sienten que están perdiendo su vivienda, ¿sí? Generó un conflicto muy grande, esta de steel framing. Bueno, el mejoramiento urbano y densificación habitacional, uno de los componentes característicos de toda transformación de los tejidos, ya urbanizados, el aumento de la densidad poblacional, de las edificaciones, de las personas y sus actividades. Las políticas públicas no están adecuadas para afrontar estos cambios, y se debe tener en cuenta que la densificación de las viviendas o densificación habitacional ocurre prácticamente en todos los niveles socioeconómicos, no solamente en los más pobres. La densificación de las ciudades siempre es un proceso con dinámicas y tiempos propios, o sea, significa que no todos los barrios van a densificar igual o cambiar de la misma manera y en el mismo tiempo. La aplicación indiscriminada de programas de densificación puede acarrear los siguientes problemas: congestionamiento vehicular, concentración de agentes contaminantes del aire, contaminación del suelo por concentración de residuos sólidos y líquidos, y mayor demanda de infraestructura, de equipamiento y de servicios públicos en general. Esto es un poco lo que estaba diciendo Agustín con respecto a la tablada, no podemos aumentar si no tenemos servicios. Voy a tener el pozo negro más cargado, no tengo cloacas, esto es lo que decía muy bien Agustín, no da para la tablada hasta que no resuelva el problema de los servicios. Y en eso tenía toda la razón del mundo, ¿sí? Dentro de un programa se debería contemplar todo. En todos los casos se debe manejar un concepto apropiado de vivienda digna, por el cual la función de habitar no se circunscribe al desarrollo de una vida al interior de la vivienda,
sino una vida en relación comunitaria, con una adecuada conexión con el medio urbano. Esto también habla del tema de calle, vereda, y dónde termina el patio y todo eso, ¿no? Los procesos de edificación de las ciudades deben relacionarse y engarzarse adecuadamente con las políticas y programas de renovación y reconversión urbanas. Una estrategia de densificación de las ciudades debe impulsar la eficiencia del aparato público, por lo tanto, debe acompañarse de las respectivas propuestas de reforma o reestructuración de las administraciones públicas competentes en materia urbanística. Todo lo interdisciplinario que es todo el proceso. Debe atenderse el programa general de financiamiento de la vivienda y establecer los mecanismos, regulaciones e instrumentos para el otorgamiento de créditos, garantías y la cobranza. Claro, en el caso de Desco, ellos consiguieron un fondo, que era una donación de una organización de la Unión Europea, que era la garantía que ellos ponían al banco para que dieran el crédito. Entonces no eran créditos prendarios, sino que Desco era la garante de los créditos. Claro. Eso nos explicó Río Frío. Entonces, al principio ellos tenían un fondo, ponerle $200.000, y se prestaba hasta $200.000, después como la gente devolvía, con $200.000 prestaban 2 millones, por ejemplo, porque se daban cuenta que esos vecinos comprometidos con la vivienda eran buenos pagadores, lo que no querían tener hipoteca, y tampoco podían tener hipoteca, porque no tenían escritura. Y los montos tenían que ser montos pagables, digamos. No de una vivienda, sino del crédito para los materiales o el crédito para hacer la escalera. ¿Sí? Sí. Bueno, yendo en específico a la experiencia de Desco en Lima Sur. Lima Sur es el conjunto de Miraflores, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo. Principalmente este documento se basó en Villa El Salvador. Tenía 4 etapas: el antecedente, el piloto, el provipo y el programa paso a paso. Bueno, el antecedente es, ante la inexistencia de una política social de vivienda adecuada para los sectores pobres, Desco se propuso los siguientes objetivos generales: hacer intervenir el sistema financiero privado nacional e internacional en el proceso de densificación urbana, generando mecanismos adaptados a la realidad de las familias de los sectores populares. Construir más viviendas en un mismo terreno, promoviendo un crecimiento en altura de la ciudad para evitar su expansión horizontal costosa, y desarrollar propuestas técnicas y diseños de construcción en permanente diálogo y concertación con la población, que revirtiera la tendencia negativa de autoconstrucción espontánea en altura. Si bien la idea de la densificación habitacional está marcada por el objetivo de mejoramiento de las viviendas y la asesoría para la autoconstrucción, son los aspectos legales los que tienen un gran peso en la propuesta inicial de Desco. Para materializar sus objetivos, el programa urbano debía seleccionar cuidadosamente la zona de intervención. Es por esto que se eligió Villa El Salvador. Bueno, Villa El Salvador era la mejor alternativa. ¿Por qué? Porque tenía 47% de las viviendas que ya tenían cimentación, muros y techo provisional, 8% eran viviendas precarias o provisionales, el 18% tenían casco en el primer piso, o sea, cimentación, muros y techo aligerado. Acá hay una pregunta de Virginia. ¿Hacemos otra sesión hasta donde lleguemos para terminar esta parte de vivienda? ¿Qué les parece? ¿Están todos de acuerdo? Sí. ¿Dale? Bueno, sí. Ah, queda poquito, está bien. Queda poquito por eso. Bien. Dale. Y bueno, el 27% restante contaba con una construcción del segundo o tercer piso. Acá pongo un cuadrito que era como un instrumento de medición. La vivienda provisional. Esto está bueno para hacer un censo. A mí me gusta mucho, si uno va a censar, si pudiéramos ir al campo, tomar este tipo de imagen para censar, ¿no? Sí, uno describe la característica de cada tipo de vivienda. Sí, y contar cuántas, como hacía acá en porcentajes. Claro. Bueno, la vivienda incipiente, la vivienda en consolidación media y la vivienda consolidada. La meta del trabajo de promoción de Desco era aportar e incidir en las instancias municipales para adecuar la normativa legal vigente y facilitar los procesos de densificación habitacional en Villa El Salvador. Es decir, definir los mecanismos legales que permitieran promover formas viables de acceso al suelo y a la vivienda para las familias en las barriadas,
en vista de que estas zonas de la ciudad presentan a la vez las mayores posibilidades y dificultades para activar el proceso de crecimiento urbano vertical en Lima. Acá también se ven 4 tipos que se construían espontáneamente. El primero, si bien aparenta ser de una construcción unifamiliar, generalmente era multifamiliar, pero que no tenía acceso independiente. Dificulta mucho la vida, ¿no? Si hay 2 familias y entran por la misma puerta. En el caso B, se puede ver una construcción de 2 pisos con entrada independiente. Generalmente el piso de abajo se usaba para locales. En el caso C, se ve un lote subdividido. Esto dificulta mucho, claro, por la relación de frente y fondo, queda no funcional, digamos. Y en el caso D, que también se podían ver construcciones espontáneas de edificios, donde podían haber varios pisos para cada uno. Lo que uno ve en la Villa 31, por ejemplo, esas viviendas y esos caracoles que surgen de esos balconeos y que realmente son gravísimos desde el punto de vista de la seguridad, ¿no? Claro. Y es un uso de una densidad no adecuada, digamos. Y lo que hace DESCO es ayudar a construir una densidad adecuada. Las estructuras de la Villa 31 es increíble. Son increíbles, sí. Y las accesibilidades son increíbles. Bueno. La etapa piloto, que es la segunda etapa. Entre enero de 1992 y marzo de 1993 se desarrolló la etapa piloto, propiamente dicha. Primer proyecto financiado por la Cooperación Descentralizada Francesa, el programa Hábitat Solidaridad y la ciudad de Recé, que era del municipio de Francia, en Francia. Actuó como cooperación extranjera y acompañante del desarrollo de la experiencia piloto. En otra etapa también actuaron desde otra parte de Europa, no me acuerdo ahora bien. Hacia 1992, cuando el proyecto piloto inicia sus actividades de campo, la acción terrorista de Sendero Luminoso en Villa El Salvador era considerable. Se hacía muy riesgoso convocar a reuniones públicas y darle publicidad a este proyecto. Uno de los retos principales de esta etapa fue determinar a qué institución se encargaría la gestión financiera de los créditos de la vivienda, y tras estudiar diversas opciones, en un proceso de aproximaciones sucesivas, finalmente se decidió que el banco UBS sería el agente financiero del proyecto. Bueno, el objetivo esencial del proyecto piloto era promover edificaciones adecuadas para la segunda generación de pobladores, que serían los hijos de estas familias que entonces edificaban su vivienda sin asesoría profesional. Alguna